Las Sagradas Escrituras son un misterio para muchas personas, porque ellas son tesoros, pero es un tesoro que está al acceso de cualquiera, pero a la vez está escondido. Está al acceso de cualquiera porque hoy en día la Biblia está al alcance de una aplicación en el celular, está al alcance del Nuevo Testamento que regalan en los colegios, en las universidades, pero al mismo tiempo su intención es engañar ahora de Dios. Su intención es guiar mal a las personas, su intención es el orgullo, la vanagloria, de demostrar que Dios no tiene poder. Entonces este tesoro se convierte en solo unas letras. Cuando usted las lea, no se decirá nada en su vida. Pero si es su anhelo conocer de Dios, si es su anhelo buscar su presencia y cambiar su vida, pues estas letras, este libro maravilloso se convierte en una historia, se convierte en una fantasía, se convierte en muchas cosas que hacen que nuestra vida comience a ser transformada, porque entonces veremos la vida de estos hombres y mujeres y se convertirán como en un espejo para que nosotros podamos ir cambiando, ir maquillándonos, ir transformándonos cada día conforme lo que vemos en ella. Esto sucede cada vez que nosotros tenemos la intención de buscarnos sinceramente a Él. La palabra de Dios dice: busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llegará un tiempo en que ya las Biblias no estarán. Llegará un tiempo en que ya no podemos buscarlo ni siquiera en oración. Dice la palabra: desearán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Será un tiempo muy duro y muy cruel. Hoy tenemos la oportunidad a través del Espíritu Santo de buscar su presencia de una manera más fácil, porque aunque no tenemos muchas palabras que agraden a Dios, aún así el Espíritu Santo intercede con gemidos invisibles para que podamos tener esa conexión celestial. Es algo maravilloso. Por eso hablamos de una cobertura celestial, la cobertura de Dios. En el Salmo 34:7 encontramos una porción de la palabra que nos dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un salmo muy conocido, un salmo muy leído y muy estudiado, es un salmo que oculta muchos misterios también. Aquí la palabra temor, a los que le temen, nos lleva hacia una sumisión y hacia una obediencia. El ángel de Jehová acampa, mora, habita con aquellos que son sumisos y obedecen a Dios. Buscan su presencia con sinceridad. Este ángel está dispuesto a defender a todo aquel que le sirva al Señor, con agrado, con buenas intenciones, y lo defiende porque el trabajo espiritual es enfrentándonos a cosas que no son de carne ni sangre. Se van a levantar en contra de nuestras vidas, pero esa cobertura que tenemos no permitirá que nada, absolutamente nada, nos toque. Entonces nos convertiremos nosotros en un ejército invencible, porque a pesar de que somos vasijas de barro, hay como especie de una cobertura, de una reja. Cuando usted quiere golpear las vasijas, se estrella con un hierro, un aluminio, con algo que es como cortante, evita que usted sea dañado. Entonces, aunque somos frágiles, tenemos un poder sobrenatural de transformar situaciones, vidas, de hacer milagros. Todo esto es una cobertura celestial. Entonces, ¿qué hace que se active la cobertura de Dios? Sabemos que en la palabra de Dios está la palabra escuchar, está la palabra oír. La palabra escuchar es simplemente un mecanismo normal del ser humano. Usted escucha ruidos alrededor de su casa, usted escucha ruidos cuando va en su vehículo, pero cuando usted oye, algo queda en su corazón, y el oír es escuchar, pero con la intención de obedecer. Cuando oímos la palabra de Dios con la intención de hacer como ella dice, se activa la cobertura celestial. Se activa una cobertura sobrenatural que nos hace poderosos, un ejército de guerreros invencibles. Tal vez nosotros no tenemos un camuflaje, tal vez nosotros no tenemos unas botas todo terreno, pero sabemos algo, mis hermanos, y es que nuestro ejército, el ejército del Dios de Israel,
es tan poderoso o mucho más imponente que el que vimos ayer en los desfiles. Tal vez nuestras armas no son tan grandes, tan majestuosas, ni hechas de hierro o de acero, ni causan tanto daño cuando disparan, pero sabemos, mis hermanos, que están detrás, que nosotros estudiamos y estudiamos cada día, tiene el poder sobrenatural que no tiene un ejército de miles de millones. Somos un ejército imponente, que aunque no pelea con camuflado, sí lo hace de rodillas en los secretos y hace que las cosas sucedan en las familias, sucedan en el matrimonio, sucedan en los jóvenes y en los niños. Es hermoso. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Josué, capítulo 1, también muy conocido pasaje, muy conocida enseñanza, pero también aquí hay unos tesoros maravillosos. En Josué capítulo 1 nos vamos, en el versículo 6 nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Observen que dice: tú repartirás a este pueblo por heredad. Nosotros tenemos una misión, y es repartir la tierra prometida, es repartir a la voluntad para Cristo. Nosotros estamos en las casas de fe, en las reuniones dominicales, en los devocionales, vigilias, en las reuniones de damas, en todo lo que nosotros hacemos, estamos repartiendo la heredad que Dios colocó en nuestras manos para que la llevemos a las personas, les entreguemos a ellos esa herencia maravillosa. Somos como abogados del reino de los cielos. Tenemos un testamento en nuestras manos que debe ser leído en cada reunión, en cada momento que buscamos su presencia. Y es algo que el Señor juró a los padres. Pero es importante resaltar en el siguiente versículo. Dice: esfuérzate y sé valiente, vuelve y le dice, para que hagas como mi siervo Moisés te mandó. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y la última frase, hago énfasis en cuanto a la cobertura de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso hace referencia a una cobertura sobrenatural. La esencia de un buen liderazgo está en la cobertura de Dios, está en la cobertura celestial, está en hacer como Dios dice, está en hacer como Dios determinó, está en leer el testamento tal cual como Dios lo firmó, porque es una herencia que nosotros tenemos en nuestras manos que no nos pertenece y debemos repartir bien. Entonces, continúa en el siguiente versículo y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelve, y en la última frase nos hace énfasis a la cobertura. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El camino prospera cuando hacemos como Dios ha establecido, una estructura, una organización que ya diseñó cuidadosamente antes que naciéramos. Esa estructura está hoy en nuestras manos, nosotros debemos manejarla bien, entonces haremos que nuestro camino prospere. Todo lo que hagamos nos saldrá bien, toda reunión, toda casa de fe, todo devocional, todo lo que hagamos nos saldrá bien y nuestro camino prosperará en todos los ámbitos de nuestra vida, integralmente. Tu líder es una persona que es integral, no solo prospera en lo espiritual, sino también prospera en lo natural, en su familia, en su matrimonio, en todo lo que haga tiene que prosperar. Porque el líder, como tiene una herencia que tiene que entregar, tiene que encargarse de ese tesoro y llegue bien a las manos de las personas. Y usted no puede invitar a una persona a una reunión de pareja y su matrimonio es un desastre. Porque entonces usted Dios es el que te está predicando. Usted le dice a la vecina o al vecino: vamos a la iglesia que allá hay solución para los matrimonios de ustedes. Pero resulta que hace rato que están viendo que ustedes se matan a golpes todos los días. Entonces ellos van a decir: bueno, pero esta iglesia que ustedes están viendo que yo no veo hace rato y ustedes no cambian. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos entregando nosotros? Es como decir, en el papel tengo estipulado el difunto, dijera: tu herencia es la caneca de la basura y unos cuantos papeles que hay en ella. Díganme, ¿quién se va a reunir a recibir eso?
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué herencia estamos entregando a las personas. ¿Qué es lo que el testamento? ¿Qué estamos haciendo que las personas reciban en cada una de las cosas que nosotros hacemos? Y para ilustrar un poco este mensaje, encontré dos cosas. Encontré un liderazgo fallido y encontré un liderazgo exitoso. Para el liderazgo fallido, nos vamos a 1 de Samuel. Tiene mucho que enseñarnos esta palabra. 1 de Samuel, capítulo 13. Y encontramos en el versículo 8 que Saúl hizo conforme a él quiso y se puso a presentarle a Dios holocausto. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Mis hermanos, un líder que siempre hace las cosas como él quiere, el pueblo no lo sigue. A Saúl el pueblo le comenzó a desertar, el ejército que tenía le comenzó a desertar, porque siempre era una persona desesperada, siempre haciendo como él quería y no como el pueblo y él le había hablado. Entonces, un líder no puede pretender que otros lo sigan si él mismo no sigue a alguien. Si usted no se somete a Cristo, nadie se va a someter a usted tampoco, porque el trabajo espiritual es una línea descendente. La autoridad de Dios va descendiendo desde Él hasta nosotros. Si nosotros no nos sometemos, y las personas que en la casa de fe o en los grupos de oración o en la iglesia no se nos someten a nosotros tampoco, comienzan a desertar. Comenzamos a desesperarnos como le pasó a Saúl, que su liderazgo comenzó a fallar. Y dice Saúl, entonces tráiganme holocausto y ofrenda de paz. Y Saúl ofreció el holocausto. Observemos que Saúl se puso a hacer algo que nadie le había mandado a hacer. El holocausto solamente le podía ofrecer el sacerdote, que en ese momento era Samuel. Pero Saúl pretendía hacer el trabajo de Samuel también. Y Dios le tenía absolutamente prohibido a cualquier persona que lo hiciera porque era fuego extraño. Cuando nosotros, de nuestro corazón, omitimos las directrices del Señor y de la palabra de Dios y comenzamos a establecer nuestros propios lineamientos, se convierte en un fuego extraño. Entonces nada de lo que usted haga va a prosperar, porque se le va a venir abajo la estructura, porque no hay ninguna base, ninguna cobertura que lo respalde. Sigue y continúa diciendo, y saltamos al versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si Saúl no se hubiera puesto con sus locuras, hubiera sido un rey, y aquí dice tu reinado para siempre, como le prometió a David. Que Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Salvador, que vendría Cristo. Ese privilegio se lo hubiera llevado a Saúl. Si él lo hubiera obedecido, si él hubiera prestado atención, si hubiera escuchado, si se hubiera mantenido en la cobertura. Entonces, aquí hay algo que dice también en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces ahora el reino no es duradero, mis hermanos. Saúl siguió reinando un tiempo más, pero todo se le comenzó a venir abajo. El ejército no lo seguía, el pueblo no lo seguía, nadie seguía a Saúl. Por más que se esforzaba, todo le salía mal, porque perdió la cobertura de Dios, perdió la cobertura celestial. Un líder que no se somete a los lineamientos que Dios ha establecido a través de sus autoridades pierde cobertura. Y todo lo que está haciendo es como si usted armara un castillo de naipes con la mano y con los pies desbaratados. Así le pasa a un líder que está sin cobertura, comienza a actuar en tus fuerzas, y una mano deja que haga, pero nada prospera, se frustra a sí mismo hasta que no entienda que sin cobertura no hay nada que pueda hacer, porque su lucha no es contra las personas, es contra lo espiritual que está en ellas, y lo espiritual que está en ellas solo se somete a la autoridad de Dios. Y si la autoridad de Dios no está con el líder, entonces usted está gastando salida, está gastando recursos en vano, porque los demonios no se le van a sujetar, ni se van a ir de la gente, ni tampoco la gente va a transformarse, no va a pasar nada. Simplemente usted estará gastando sus recursos y su fuerza en vano, porque está sin cobertura, como le pasó a Saúl, y terminará muerto espiritualmente. Entonces ese es un liderazgo fallido.
Y con respecto a él, como paralelo o como ya contraprestación a esto, encontramos un liderazgo exitoso. Y continuamos en el mismo Primera de Samuel, pero esta vez nos vamos a trasladar al capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, y encontramos en el versículo 17 como primera medida. Entonces, David tenía una misión. David era un pastor de ovejas. No era un niño, un jovencito de solo 12 años, que aún había sido tan menospreciado por su propio padre. Porque cuando Samuel, el sacerdote, vino a ungir al nuevo rey de Israel, su padre le presentó a sus hermanos grandes, robustos, musculosos, hombres de guerra. Pero estos no eran los que habían agradado a Dios, sino que el pastorcito que había en lo secreto, en lo íntimo, que se sometía. Y escuchamos que se sometía porque miren lo que dice el versículo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Esta fue la orden de Isaí su padre, que dijo: llévalo pronto a tus hermanos, a donde ellos están en la batalla, en la pelea. Y en el versículo 20 vemos lo que hace David, muy diferente a lo que hizo Saúl. Dice: se levantó pues David de mañana, muy temprano, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Observen lo que dice: se fue como el padre le había mandado. No se fue como ni el pasado mañana, ni dentro de una semana. No, se fue inmediatamente, pronto se fue como el padre le había dicho. Esto inmediatamente agradó a Dios y calificó a David para ser ese nuevo rey, para ser ese heredero, para ser ese buen abogado que entregará ese testamento adecuadamente. Pero David llegaba a ese campo de batalla más que un almuerzo, más que una comida. Llevaba en su corazón un poder que derribaría al gigante que tenía oprimido al pueblo, porque había sido calificado por su obediencia y por su sumisión a la palabra de su padre, que representaba la autoridad de Dios. Y continuamos leyendo más adelante en el versículo 31, todo lo que sucede cuando hay cobertura, cuando hay un liderazgo exitoso. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. La obediencia de David lo llevó directamente al rey, a las autoridades. La obediencia de un líder lo lleva directamente al corazón de Dios. Hace que su cobertura esté sobre él donde quiera que vaya, y todo lo que emprenda que salga bien. Esa marca la diferencia. Eso es un liderazgo de gran éxito. No son las fuerzas del líder, no es la preparación como tal en guerra o en batalla, guerra espiritual, o usted se agarra a pelear con Satanás todos los días en su cuarto. No es eso lo que califica a un líder, es la obediencia a Dios lo que lo califica. Por eso, en el versículo 38 más adelante, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas. Miren lo que sucedió. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces el líder, cuando tiene cobertura, Dios le coloca una armadura sobre él, para cuando vaya a hablarle a esas mujeres, cuando vaya a hablarle a esos hombres, a esas congregaciones, a donde quiera que vaya a hablar, tenga una cobertura especial, que a la vez lleva la palabra y a la vez lo protege de los ataques del enemigo. Es un líder que tiene un poder sobrenatural, está calificado para toda buena obra. Y el mismo Saúl vistió a David con sus ropas. Acordémonos que los reyes no vestían cualquier ropa, vestían de un linaje fino. Por eso el Señor coloca vestiduras blancas y resplandecientes sobre esos líderes, sobre esas personas que están dispuestas a obedecer, dispuestas a seguir sus mandamientos, y les coloca una cobertura especial, ropa muy finísima, linaje muy fino, que lo identifica como un rey, como un príncipe. Y esto es importante, las vestiduras, porque los demonios ven la vestidura que Dios le pone a usted, y ellos saben, entre más blanco sea el vestido, este tiene mucha autoridad de parte. Las vestiduras que estaban aquí representan la autoridad del rey, por eso era que eran diferentes de las del pueblo. Entonces el pueblo veía a una persona vestida con linaje muy finísimo y ya sabía que ese era un rey. Entonces, cuando usted se enfrenta al campo de batalla espiritual con unas vestiduras como estas, el demonio se le sujeta a usted.
el espiritual se le sujeta. Usted tiene autoridad para hablarle a un matrimonio, porque tiene autoridad para hablarle a unos jóvenes, a unos niños, porque ellos, lo que hay dentro de ellos, ven su autoridad en su vestidura, en su cobertura celestial y se le someten a usted. Pero si usted no tiene esa cobertura, se mueren de la risa los demonios y no le hacen caso. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Ya nadie lo quería seguir, porque perdió la investidura, perdió la autoridad. El pueblo ya no le daba lo mismo escucharlo o no escucharlo. Se convirtió en un rey de palabras nada más. Y entonces en el versículo del 45 al 47, para finalizar, entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Este es un hombre que habla con autoridad, este es un líder que está calificado, este es un hombre que sabe bien que Dios le ha colocado una investidura diferente, que Dios le habló a su corazón, y estas palabras salieron a través del Espíritu Santo. Por eso David con toda autoridad le decía: yo vengo eso en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios de Israel. Usted puede hacer esto. Cuando usted sabe que está sometido a la autoridad de Dios, usted puede con todo de nuevo, con toda seguridad decir en esa oración a los demonios: yo vengo en el nombre de Jesús y yo te ato y tú te tienes que ir. Y le dice también al espiritual que hay en las personas, para la enfermedad, le dice: tú eres sano en el nombre de Jesús, porque la investidura que usted tiene hace que eso retroceda. Usted puede con toda la seguridad, usted no tiene que desgastar haciendo guerra espiritual, y usted da una orden, porque lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y David le dio una orden a Goliat que lo desarmó completamente. No fue la piedra lo que tumbó a Goliat, fue la autoridad de Dios de estas palabras que David le confirió, que lo hizo temblar en su corazón. Entonces Goliat perdió su fuerza, perdió ese ímpetu y ese orgullo con que le hablaba al pueblo de Israel, que no había nadie que lo venciera. Y un niño con las palabras de autoridad le dijo a Goliat en el nombre de quién venía, y esto desarmó a Goliat. Por eso cuando le tiró la piedra, porque es que ustedes dicen: es ilógico, ¿cómo una piedra tumba a un gigante? No, fue la autoridad de Dios la que derribó todo en su corazón de Goliat, perdió toda investidura. Y así le dice usted al demonio, donde le venga a usted con cara fea, con palabras extrañas, a gritarlo a usted en el nombre de Jesús, lo ata, y ahí pierde todo el poder y todo lo pierde allí y se le somete a usted. Entonces esto es un liderazgo exitoso, un liderazgo maravilloso. La cobertura de Dios hace que podamos trabajar bien en lo espiritual, y se desata el poder de Dios, adquirimos autoridad. Y algo por último, mis hermanos, quiero que guarden esta promesa en su corazón, que está en Isaías capítulo 56. Es una promesa para los que siguen a Dios, es una promesa para los que están dispuestos a someterse a todos los lineamientos que Él nos dé. Esto va para pastores, líderes, misioneros, para todos aquellos que servimos al Señor. Es una promesa maravillosa. En el versículo 4 empezamos la lectura y dice: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y dice más adelante en el versículo 5: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Dice el versículo 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren algo tan hermoso. Dice Jehová el Señor en el versículo 8: el que reúne a los congregados de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Mis hermanos, todas estas promesas son para sus casas de fe, sus reuniones de oración. Todo lo que ustedes hagan en el Señor, aún sea la coordinación, sea la consolidación, sea la red de niños, todo lo que usted haga, el Señor dice: miren la promesa que hay.
Dice que todo eso que ustedes hacen será acepto delante del altar de Dios. Tu servicio el domingo, el sábado o cualquier día de la semana será acepto delante del altar de Dios. Esto es maravilloso. Ya no se convierte en un juego extraño, ya no se convierte en un desgaste de fuerza, sino que la cobertura está sobre usted. Esto es maravilloso. Esta es la palabra que yo quería traerles hoy, para que la guarden en sus corazones, para que siempre mediten en ella, porque esta es la esencia de un liderazgo exitoso. Aquí parte todo lo que usted va a construir. Son palabras que, aunque muy conocidas entre las personas cristianas, porque estos pasajes que leímos son muy conocidos, pero los tesoros que hay en ellos, solamente unos pocos han logrado entender. Es la cobertura de Dios, mis hermanos.